La verdad es que podríamos hablar tanto de esto que resumirlo brevemente es muy difícil, pero yo lo que sí que voy a hacer es una intervención muy breve y me gustaría, dentro del espacio que esté asignado a mi intervención, dedicar el máximo posible a hacerlo interactivo, de tal manera que cualquiera de los colegiados o colegiadas que estén presentes puedan participar y expresar cualquier duda, cualquier preocupación que les haya traído a estar compartiendo estos minutos. Yo lo que querría empezar es con una frase un poquito radical, ¿no? Para abrir las mentes y pensar un poquito entre todos, y es la siguiente. La curación de cualquier problema que podamos tener puede estar a nivel físico, puede estar incluso a un nivel emocional, pero la sanación es siempre psicológica, siempre. Cuando hablamos de sanación nos referimos a recuperarnos, a volver a estar en ese estado en el que nos sentimos a gusto, nos sentimos cómodos, nos sentimos en una situación de bienestar. A lo mejor algunos estáis pensando, pero qué está diciendo este hombre de espiritual? Cuando digo espiritual, la sanación mental, espiritual, psicológica se refiere a que tenemos que abordar la curación desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista en el que nos sintamos bien a todos los niveles. Hace muy poco ha salido un informe, un metaanálisis que ha sido publicado en el BMJ, el British Medical Journal, sobre la eficacia de eh, entre otras cosas, del ejercicio a la hora de corregir problemas de tipo psicológico. Este metaanálisis completa uno que salió el año pasado de la Universidad de Australia del Sur y que llegan a las mismas conclusiones. Y estas conclusiones, entre otras cosas, nos dicen cosas tan interesantes como que para, para curarnos de una depresión se ha demostrado que el ejercicio físico alcanza resultados siempre iguales o mejores a la combinación de terapia y medicación. Esto son unas conclusiones brutales, ¿no? Es algo que todos sabemos hasta qué punto el ejercicio físico es importante, pero realmente que nos lo confirmen de esta manera a nivel científico es muy interesante. ¿Por qué digo esto? Eh, pues un poco complementando la frase con la que he empezado, y es que la sanación siempre se produce a un nivel integral, a un nivel holístico, de todo, tanto emocional, físico, como lo que decimos espiritual. Espiritual no se refiere a religioso, creencias necesariamente en una religión, sino a todo aquello que dota de sentido a nuestra existencia. Una persona puede ser atea, agnóstica, pero esa persona tiene un sentido en su vida, tiene, pues tal vez sean sus hijos, tal vez sea su profesión, una combinación de todo ello y de otras áreas de la vida. Y cuando tenemos esos tres pilares bien asentados, entonces es cuando podemos decir que tenemos un estado de bienestar. Cuando nos falla uno o varios es cuando tenemos el problema. He dicho antes que estas conclusiones tan interesantes publicadas en el BMJ y por la Universidad de Australia del Sur nos llevan a abrir mucho la mente, ¿no? Decir, bueno, pues si el ejercicio es tan importante, a lo mejor si estoy en un estado de depresión, pues ejercicio, pero tú díselo a una persona que está deprimida, ¿no? Y lo último que quiere hacer es ejercicio, precisamente. No quiere salir de casa, no se quiere mover, no tiene motivación para nada. Y ahí es donde precisamente entra el apoyo, ese empujoncito que necesitamos cuando estamos en una situación complicada. Ese empujoncito nos puede venir de buenos amigos, de familia, pero hay veces que por circunstancias de la vida no tenemos ese apoyo o no nos lo pueden dar de la manera que nosotros querríamos o no podemos o no sentimos que nos podemos abrir de esa forma. Y ahí es donde entran los programas de apoyo a pilotos. Ese es el punto fundamental. Ese empujoncito primero para ponernos en marcha. Como ya ha prescrito, me gustaría compartir una anécdota personal con vosotros, con vosotras por que estáis aquí dando vuestro tiempo. Hace unos 30 años, 96 exactamente, 28 años, yo estaba de jefe de seguridad en vuelo en una compañía, comandante de
83. Y sabía como jefe de seguridad en vuelo que esa compañía iba a cerrar. Estaba ya en las últimas, era una situación en la que mi empleo estaba totalmente amenazado. Además, me acababa de separar de la que era mi novia, de la que había sido mi pareja durante los últimos 5 años, y mi madre estaba ingresada pues, con leucemia en el hospital. Y en ese momento me tocó pasar el CIMA. Y cuando me preguntaron en el CIMA, ¿qué tal? ¿Algún cambio en el último año? ¿Qué os pensáis que dije? Se admiten apuestas. ¿Qué hubierais dicho? No, ninguno. Todo fenomenal. ¿Por qué? ¿Cómo le voy a confesar a esa persona de la que depende el que yo me pueda ganar la vida lo que está ocurriendo en esos momentos, ¿no? Y en esa situación me hubiera ido muy bien el tener un programa confidencial de apoyo al que yo pudiera acudir, ¿no? Precisamente para sentir pues ese no estar solo. Por eso, cuando bastantes años más tarde, hace unos 15 años, empezamos a poner en marcha en España los programas de apoyo a pilotos, cuando por fin, bueno, pudimos ponernos en contacto con personas que lo estaban haciendo fuera de España, ya más avanzados en Alemania, en Estados Unidos. El grupo de compañeros que estuvimos involucrados en esto nos sentimos totalmente motivados para hacer esto, ¿no? Porque todos más o menos en algún momento hemos tenido una situación o conocemos a alguien que está en una situación en la cual se puede beneficiar de ese apoyo, de ese empuje, de ese respaldo, ¿no? que necesitamos dentro de un marco de absoluta confidencialidad. Y ya para terminar esta breve intervención me gustaría también compartir que el COPAC, el Colegio de Pilotos, decidió en su momento ponerlo en marcha. De hecho, yo me reuní muchas veces con el antiguo decano, Luis Lacasa, y bueno, pues cuando estábamos presentando esto en aviación civil, antes de que fuera mandatorio, por supuesto, antes de que fuera obligatorio, y el COPAC lo decidió hacer de la manera que yo creo que es la mejor, ¿no? Y es, pues como os decía, cuando hace unos 15 años nos reunimos para ponerlo en marcha, buscamos cómo implementarlo de una forma estandarizada, de una forma, bueno, pues lo más eficaz posible y segura. Y se decidió hacer por el modelo CISM y luego se apoyó en el caso de COPAC, además, con el PAIME, que nos podrá hablar muchísimo más Pedro. Y sobre todo, pues eso, teniendo la seguridad de que cuando nosotros vamos a un compañero, una compañera peer, a alguien que ha estado formado en estas habilidades de apoyo, de primeros auxilios psicológicos, como le llamamos, es alguien que está formado de la misma manera que se ha formado 400.000 casi ya peers en todo el mundo, ¿no? Entonces, instituciones como la ONU, como Eurocontrol, como prácticamente todas las compañías norteamericanas de aviación, las Fuerzas Armadas y Policía en Estados Unidos, en Alemania todas las compañías, en fin, a lo largo de todo el mundo, incluso la mayor ONG a nivel mundial, World Vision, todo el mundo ha sido formado de la misma manera, con lo cual tenemos esa garantía de un sistema que funciona, que está totalmente comprobado, que recibe feedback a diario y que además, en caso de que algún día surja algún problema, tenemos todo el respaldo de ese sistema para garantizar la formación de aquellos voluntarios o voluntarias que prestan este servicio de apoyo. En principio, yo voy a hablar un poco pues, de las principales causas que hay de por qué los médicos tienen una situación de frecuencia de patología mental. La profesión médica está muy relacionada con situaciones estresantes, entre las cuales pues, dificultad de control del tiempo, conflictos con pacientes, la toma de decisiones. A los médicos fundamentalmente nos pagan por tomar decisiones. Esa toma de decisiones clínicas a veces se tiene que hacer con todos los elementos y a veces no, a veces se tienen que hacer tomar las decisiones con menos elementos, incluso a veces no lo suficientemente necesarios para hacer los diagnósticos y a veces hay que diferir los diagnósticos. Es decir, toda esta situación hace que los médicos estemos sometidos a situaciones de estrés realmente gravosas y que son las que están en el fondo de por qué la patología de los médicos pues tiene que ver mucho con la salud mental. Los factores que están asociados con el incremento, pues ahí vienen algunos de los que hay. Es decir, obviamente el índice de neuroticismo es realmente también interesante, de una persona que sea propensa a tener
situaciones en las que se siente mal o se siente airado, hostil o ansioso, pues influye mucho en que aparezcan las patologías sí, de este tipo. La prevalencia de morbilidad psiquiátrica entre los médicos pues también influye con el síndrome del quemado. Aproximadamente, esto es un estudio hecho en Reino Unido, en el cual entre un 17 y un 52% de médicos presentan morbilidad psiquiátrica. Es decir, que hay una enorme cantidad de médicos que presentan patologías más o menos leves o graves de tipo psiquiátrico. Por ejemplo, con respecto a la depresión, el riesgo para los médicos es similar al resto de la población en cuanto asociado a su nivel socioeconómico y con la diferencia entre hombres y mujeres, que igual que se presenta en el resto de la población. Aproximadamente un 12% de la población de varones podría presentar patologías depresivas en algún momento y un 19% en mujeres. Las causas de por qué las mujeres presentan más patología que los hombres, más patología mental, se basa en una serie de condicionantes de tipo genético, educacional, social, etc. El suicidio también es una patología importante. Los médicos tenemos más riesgo de suicidio que la población general, fundamentalmente por el estrés, y especialmente este riesgo de suicidio se acumula más en mujeres que en hombres. Con el consumo de sustancias, pues pasa lo mismo, que los médicos pues también tienen un mayor riesgo de consumo de sustancias. Los factores que más se asocian son los genéticos y personalidad, el estilo de vida estresado y el acceso a drogas potentes. También los médicos tenemos más acceso a drogas potentes, con lo cual pues también hay más posibilidad de que en un momento determinado un médico pueda acceder a tomar drogas, como pueden ser los opiáceos, etcétera, porque tiene un acceso más fácil que el resto de la población. Lo mismo pasa con la personalidad. Personalidades que están orientadas al éxito, autocontrolados, independientes o menos predispuestos a pedir ayuda, pues estarían también en la base de que aumente el consumo de sustancias. Y las malas estrategias de afrontamiento de las situaciones estresantes. La diatesis vulnerabilidad-estrés es la que explica el por qué el estrés siempre está ahí en la base de la mayor parte de las patologías psiquiátricas, las patologías psicológicas. Hay una vulnerabilidad y las situaciones estresantes son lo que las ponen en marcha. Y luego este modelo de diatesis vulnerabilidad-estrés se complementa con el modelo del afrontamiento. Cuando las personas saben afrontar las patologías de una forma mucho más adaptativa, pues el riesgo de que padezcan patologías mentales pues disminuye. Y eso lo ha dicho también en la presentación anterior, lo han dicho que los programas de ayuda o de apoyo por iguales y tal, para que las personas puedan afrontar mejor o aprendan a afrontar las situaciones difíciles, pues pueden ser muy beneficiosos y ayudan. El PAIME, como se ha dicho anteriormente, es un programa que lleva más de 20 años cuidando al que cuida. En el programa del PAIME se han atendido entre 1998 y 2022 aproximadamente unos 8.000 pacientes en toda España, 8.000 médicos que han recibido atención. Es decir, que son, pues, en el informe del PAIME de este año 2023 pondremos ahora las patologías más relevantes que hay para que se vea un poco cómo están y remarcar un poco cuál es la situación actual. En este informe se ve cómo los trastornos adaptativos, es decir, todos esos trastornos que se presentan cuando hay una situación estresante ambiental seria, son los que ocupan el primer lugar, seguido de los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad y luego por los relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias y otros trastornos, los trastornos de la personalidad también tienen su importancia y lo que pasa ya con la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos es mucho más bajo, lógicamente un 3%. Obviamente la esquizofrenia es una enfermedad que dificulta los logros académicos y los logros sociales de las personas que la padecen, que suele aparecer en años jóvenes de la vida, y entonces pues esto sería una población más sesgada, en la cual pues hay menos personas que padezcan esquizofrenia y que estén ejerciendo como médicos. Por eso pues se presentan muchísimo menos casos. Como se puede ver aquí, estos motivos de la demanda, el más principal es el trastorno mental, es decir, aproximadamente casi un 85% de las consultas son por trastorno mental. Y aquí hay que remarcar que esto ha cambiado a lo largo de los años. Es decir, a lo largo de los años se ha ido incrementando las consultas por trastorno mental y han ido disminuyendo las consultas por drogas
alcoholismo o patología dual, en la cual se presentan las dos cosas, patología mental con consumo de drogas. El consumo de drogas y la patología mental va intrínsecamente relacionado. Las drogas predisponen a que aparezca la enfermedad mental y el alcohol, y la enfermedad mental favorece el que se consuman más drogas, por la hipótesis de la automedicación y otras. Y esto hay que remarcarlo, que en el inicio el programa PAIME fue un programa que se dirigió específicamente para tratar patologías adictivas en médicos que consumían drogas y patologías mentales graves. Pero con el paso de los años se ha ido transformando las peticiones y han ido aumentando las peticiones por trastorno mental de cualquier tipo. Hace 20 años era impensable que una persona con un trastorno de ansiedad consultase con el PAIME. Y ahora mismo pues hay un porcentaje alto, hemos puesto ahí en la diapositiva anterior, lo hemos puesto en la diapositiva anterior, con trastornos de ansiedad, un 21%, es decir, 1 de cada 5 médicos que consultan con el PAIME en los últimos 2 años tienen patología de ansiedad. Y esto es una cosa que merece la pena, porque las estrategias de prevención del programa PAIME pues se tendrían que ir dirigidas a prevenir otro tipo de trastornos más comunes y que anteriormente no se les tenía que prestar atención porque no pedían demanda asistencial al PAIME y ahora la están pidiendo. En los datos anteriores del informe del 2017 al 2019, pues se veía cómo la patología de trastorno mental estaba en un 75%, es decir, solamente 3 o 4 años antes ha subido de un 75 a un 89, casi un 90%. Es decir, que realmente pues, ha aumentado muchísimo y las otras han disminuido. Si lo vemos en esta diapositiva, se puede ver cómo entre el 19 y el 21, pues el 22 han disminuido mucho las patologías eh, de tipo adictivo, y han pasado de un 9,5, casi un 9 y pico por ciento a un 5%, y otras adicciones igual. Es decir, que las patologías por adicciones a drogas han disminuido a lo largo del tiempo. ¿Por qué? ¿Quién hace que vayan? También es importante comentar que los médicos ahora mismo, casi en un 60%, están entrando al programa PAIME de una forma voluntaria, por iniciativa propia. Esto no sé si será similar en el programa del PAIPE, dirigido al colegio, a los pilotos, pero en los médicos se ha visto cómo, conforme va pasando el tiempo, son los propios colegiados los que, ante sus problemas de salud mental, pues deciden iniciar el tratamiento en el PAIME. Las otras derivaciones son por psiquiatras o por colegas que han visto que está mal el compañero. No sé si en los pilotos, los PIR pueden ser personas que induzcan a consulta psicológica o psiquiátrica a otros pilotos, pero en el 12% de los que han consultado con el PAIME en el último año han sido inducidos por colegas o menos por superiores profesionales o por familiares. La situación laboral, pues se está viendo aquí claramente cómo casi un 70% de las personas que consultan con el PAIME están trabajando. Es decir, que son personas que siguen cumpliendo sus funciones como médicos, pero entran en tratamiento en el programa PAIME. La cartera, para entrar en el programa PAIME, pues hay una cartera de servicios en las cuales las personas tienen que consultar directamente todos los colegios médicos, tienen una página de entrada en la cual pues hay un teléfono disponible para quien lo necesita, y una vez que entran en el programa se valora el caso y se asigna un terapeuta con el proceso de tratamiento ambulatorio y se hace un seguimiento mediante comunicación periódica con el terapeuta responsable. Es decir, que de alguna manera los colegios médicos están pendientes porque el programa PAIME está dirigido a garantizar que hay una seguridad en la asistencia a los pacientes. Es decir, que los médicos que están en ejercicio pues están en pleno uso de sus competencias, en plena capacidad, para no comprometer la seguridad de los pacientes. Esa es una de las funciones que tiene el programa PAIME. El tratamiento puede ser ambulatorio, con consultas psicológicas o consultas psiquiátricas, y puede ser también, en el cual pues, se pueden hacer estudios. Todos los colegios tienen una infraestructura funcional de derivación ambulatoria. Se han incorporado en los últimos años unos 1.200 pacientes en los últimos 2 años. Y hay también tratamiento hospitalario para aquellos casos más graves y que de alguna manera
pues necesitan atención hospitalaria. Aproximadamente, pues hay aproximadamente unos 250 ingresos se han realizado en el último año, en el 2022, que es el que se valoró. Al preparar esta participación en esta aula virtual del COPAC, junto a dos personas de referencia en el mundo de la aviación y salud mental, como son José Manuel y Pedro, me vino a la cabeza un estudio norteamericano muy bueno que leí recientemente realizado en el estado de Nueva York, donde tienen un programa de prevención del suicidio muy ambicioso y estaban entrevistando a pacientes que habían tenido tendencias suicidas y les preguntaron, ¿en qué te ayuda este programa? Respondieron una gran mayoría de ellos, un espacio para estar, sentir que somos bienvenidos, que alguien se preocupa por nosotros. No necesariamente pedían hablar, ni siquiera medicación o recibir terapia, sino algo más grandioso, que alguien se preocupase por ellos. Buenos días, queridos aviadores. Miren, a veces la vida podemos sentirla abrumadora. Los problemas pueden parecer insuperables y la tristeza casi infinita. En esos momentos oscuros es crucial recordar que no estamos solos. Todos llevamos cicatrices invisibles y al compartir nuestras historias podemos encontrar consuelo y comprensión en quienes nos rodean. Hablar de nuestras emociones, llorar si es necesario y permitirnos sentir sin juicio es un acto de liberación y sanación. Reconocer nuestras luchas internas no es fácil. Vivimos en una sociedad que a menudo glorifica la fortaleza externa, donde mostrar ser vulnerable puede percibirse como un signo de debilidad, pero la verdadera fortaleza radica en aceptar, no siempre, que podemos con todo, que está bien pedir ayuda y que nuestra humanidad se manifiesta tanto en luchas y fracasos, así como en nuestros triunfos. Nuestro cerebro es un complejo cableado neuronal diseñado para, entre otras cosas, enfrentarse a crisis que vivamos, ya sean de tipo situacional, biográfico o espontánea, que sin duda representan un punto de inflexión, un riesgo de ruptura que diría puede conducirnos a disfunciones mentales transitorias, pero también una oportunidad que nos permite el desarrollo de nuestras capacidades. Aquí quisiera poner el énfasis de mi propuesta en esta aula virtual. La conexión con los demás juega un papel crucial. Las relaciones significativas y el apoyo social son fundamentales para nuestra salud mental. Ser capaz de compartir nuestras preocupaciones con nuestros amigos, familiares, peers o profesionales de la salud mental puede proporcionarnos nuevas perspectivas y alivio emocional. A veces una simple y sencilla conversación puede marcar una gran diferencia en cómo nos sentimos. La crisis personal no tiene necesariamente que significar un retroceso, desesperación o abismo, si la atendemos a tiempo claro. También podemos crecer en ella. Es decir, lo importante de una crisis que nos afecta no es su naturaleza, sino cómo respondemos a ella. En este escenario social y laboral mutante que vivimos, cambio y crisis son conceptos que se retroalimentan uno a otro. Todo cambia. Todo cambio implica crisis y toda crisis implica cambio. Las crisis son algo que surgen en nuestras vidas sin programación previa. Aparecen e invaden nuestro proyecto vital y solo podemos aceptarlas y gestionarlas o bien luchar denodadamente contra ellas hasta el desgaste. Recuerda que cuidar de nuestra salud mental significa aprender a perdonarnos. Digo bien, porque a menudo, y lo sabemos muy bien, somos nuestros peores críticos, castigándonos por errores y fracasos, sin caer en la cuenta que cada error es una oportunidad para aprender y crecer, y cada caída una lección en humildad y resiliencia. El amor propio no es egoísmo, sino una necesidad vital. Darnos permiso para descansar, disfrutar de pequeñas alegrías y rodearnos de personas que nos apoyan es esencial para nutrir nuestro ser. Es importante recordar, y lo hago por segunda vez, que no estamos solos. Pedir ayuda a un peer o a un profesional, llegado el caso, no es signo de derrota, sino todo lo contrario, de sabiduría y coraje. Los terapeutas, psicólogos y peers somos, si mis colegas José Manuel y Pedro me lo permiten esta comparación, como una especie de jardineros de la mente, capacitados para ayudarnos a cultivar un terreno fértil donde pueda crecer el bienestar. Ninguno de nosotros está preparado ni destinado por la evolución a enfrentar nuestras propias batallas en solitario. Hay manos dispuestas a ayudarnos a levantarnos. La ayuda está disponible y es accesible cerca de ti. Los peers, psicólogos, psiquiatras, terapeutas están listos para proporcionar el apoyo necesario para superar las dificultades emocionales y psicológicas que nos podamos encontrar en el camino.
Creo que buscar ayuda no debería verse como un último recurso, sino más bien como una parte integral del cuidado de nuestra salud mental. En las intervenciones que he realizado como peer, siempre subrayo al piloto que solicita la intervención del programa de ayuda que lo más difícil ya lo ha hecho, y es la decisión de dar el primer paso. Sentir no es malo. Antes que pilotos somos seres humanos, eso sí, con uniforme, pero seres humanos por encima de todo. La cultura profesional, en mayor o en menor medida, a lo largo de los años, nos ha ido modelando para que la palabra sentir nos suene algo como peyorativo, con connotaciones de debilidad. Ser piloto implica, entre otras aptitudes, darnos permiso para tomar conciencia de nuestras emociones. Lo contraproducente es huir de ellas y callarlas, taparlas. Estar sano psicológicamente es poder expresar con palabras nuestras emociones, ser escuchado sin ser juzgado por alguien cercano a ti, como puede ser un peer, para retomar tus límites de equilibrio emocional si acaso nos hemos salido de ellos. Tenemos evidencia real de que un conflicto se supera mejor si podemos compartirlo con un interlocutor válido. Por ello, saber que contamos con programas de ayuda al piloto gestionados por compañeros de la misma profesión y asesorados y entrenados por personal profesional de la salud mental es una gran base con la que, llegado el caso, podemos contar para poder caminar por ese sendero de crisis del que hablaba antes, con templanza y dentro de una ventana de tolerancia emocional lo más amplia posible. Cuidarse físicamente es necesario, pero hacerlo psicológicamente es vital. Esas deben ser nuestras dos primeras listas de chequeo cuando nos enfundemos el uniforme, porque en este viaje de la vida, nos guste o no, cuidar de nuestra salud mental es el acto más profundo de amor propio e inversión de futuro que podemos realizar. Al hacerlo, no solo nos fortalecemos a nosotros mismos, sino que también ponemos luz con nuestros faros de aterrizaje en el camino para aquellos que nos rodean, porque en el cuidado de nuestra mente, y añadiría hasta de nuestro corazón, encontramos la verdadera esencia de lo que significa ser verdaderamente humano. Les deseo a todos felices y, sobre todo, sanos vuelos. Ha sido un placer. Gracias. Esta pregunta es muy relevante, y bueno, pues quizás habría unas diferencias entre el mundo de los pilotos y el mundo de los médicos. La medicina está socializada en el sentido de que prácticamente tiene un patrón estatal casi en porcentaje altísimo de los médicos. La mayor parte de los médicos trabajan para el sistema público de salud y en este sentido, pues quizás no lo sé si habría tanto miedo entre los médicos a la hora de pedir ayuda como puede haber entre los pilotos. Y realmente cuando uno busca por ahí en Internet encuentra que efectivamente en la salud mental de los pilotos hay miedo a comunicar los problemas que hay y todo eso. Por eso creo que, por lo que he visto del programa del PAIPE, es interesante que sea entre iguales. Es decir, que eso puede contribuir a que el estigma que puede ser el ser diagnosticado de una enfermedad, de un trastorno mental o un problema de salud mental, pues sea mucho más bajo, y en los médicos, pues evidentemente se maneja mediante el programa de la confidencialidad. Los médicos están tratados en un programa absolutamente confidencial, incluso con un nombre supuesto. Es decir, que van a la medicina privada, no entran nunca en los circuitos públicos y por lo tanto pues esto es importante y bueno, pues la empresa tampoco tiene por qué saber en qué consiste la baja, aunque el mundo es muy complicado y las cosas a veces trascienden sin que uno quiera, pero realmente los programas como el PAIME y luego el PAIPE con iguales pues pueden contribuir a que esto pues no sea un problema tan grave a la hora de pedir ayuda. Entonces, en ese sentido, el estigma, obviamente, la mayor parte de las personas que tienen problemas mentales quieren ser tratados por otros profesionales que no tengan que ver con ellos. Nosotros hicimos un estudio en Murcia, del cual voy a compartir unas diapositivas que lo veáis. A ver, compartir. ¿Se ve ahora? De momento, ahora sí. Ahora se ve. Pues esto es una escala de medición de estigma para profesionales de la salud, para cuidadores de la salud y para médicos. Entonces nosotros hicimos una encuesta que contestaron 640 colegiados y ante la pregunta
estaría más dispuesto a buscar ayuda por una enfermedad mental si la persona que le tratase no está relacionada con su lugar de trabajo. Pues obviamente la mayor parte de la gente quiere que no esté relacionada con su lugar de trabajo. Las mujeres más que los hombres, pero en general, pues claramente en las distintas totalmente de acuerdo y muy de acuerdo, pues prácticamente la mayoría. La línea amarilla y la morada, pues son las que decir, todo el mundo quiere que lo traten personas que no tengan nada que ver con él y que no le conozcan. Por eso el mantenimiento de la confidencialidad es un valor muy importante. Y lo mismo, pues sí, podemos cambiar. A ver, otra pregunta, sale esta hora. Si tengo una enfermedad mental, no se lo contaría a mis amigos, pues prácticamente la mayor parte de los colegiados, tanto mujeres como hombres, están en la franja de que no quieren contarlo. Y hay muy pocos que prefieran contarlo. Es decir, que siempre el tema del estigma y el autoestigma es un tema importante contra el que hay que luchar. Y los problemas de salud mental los puede tener cualquiera y eso hay que intentar desestigmatizar la patología mental. Y lo mismo, pues si vemos otro de los resultados de esa, a ver, estaría más dispuesto a buscar ayuda si la persona que me tratase no está relacionada con mi lugar de trabajo y esta otra me vería débil si tuviese una enfermedad mental y no pudiese controlarme. Prácticamente la mayor parte está de acuerdo, si nadie quiere padecer patologías mentales. Entonces, pues realmente creo que hay que luchar contra el estigma de la enfermedad mental y enseñar a las personas mediante sensibilización en todos los colegios y en todo eso, que los problemas de salud mental los puede padecer cualquiera y que hay un sistema para que se puedan abordar de una forma confidencial y razonable y de ayuda. Pedro ha puntualizado muy bien que, claro, los médicos en general tienen una mayor facilidad en el sentido de que tienen una protección laboral mayor, por muchos de ellos estar en cargos de... En el caso de los pilotos, como decía Andrés en las preguntas que luego le he hecho algún apunte en el chat, claro, a nosotros los pilotos nos ocurre algo que es muy complicado, ¿no? Y es efectivamente, como bien identificaba él, por un lado tenemos miedo a compartir, como es natural y humano, compartir estas inquietudes, estos problemas que podamos tener a nivel emocional, mental, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos un miedo lógico a que directamente lo que solemos decir nosotros es la licencia, porque encima en los seguros de pérdida de licencia, como sabéis, normalmente está descartado el dental, lo cual tenemos un doble miedo que vamos a tener por acudir a un profesional de la salud mental. Encima es que si pierdes la licencia por una depresión, por ejemplo, no vas a cobrar el seguro de pérdida de licencia y vas a quedar totalmente desamparado, ¿vale? Entonces yo creo que esto hay que abordarlo, esto hay que hablarlo, hay que recordarlo que esto es así y precisamente es una de las principales razones por la que los programas confidenciales absolutamente de apoyo a los pilotos son tan importantes y han tenido un éxito tan grande, ¿no? En los países que los han implementado antes que nosotros, en Estados Unidos, Alemania, etcétera, etcétera. Y aquí, si tenemos tiempo, me gustaría compartir una anécdota muy rápida, un par de minutos. Uno de los creadores del programa, de los que estuve trabajando al principio, hace unos 15 años, aquí en España, creadores, importadores, porque realmente son programas que ya existen fuera, ¿no? Como ya hemos comentado. Está una persona fantástica, ¿no? Nombre, pero él mismo quiso hacer un artículo a posteriori sobre esto. Esta persona, un piloto extraordinario, bueno, pues después de dar muchos tumbos y demás, un día va a hablar y resulta que se encuentra bueno, que el estómago de volar, al día está lo mismo y se da cuenta que lo que tenía era un estrés brutal y bueno, resumiéndolo mucho, esta persona tuvimos una intervención de Pierre a distancia, online, estaba lejos, y mediante un apoyo y además una guía en cómo podía acudir a determinados procesos profesionales, etcétera, etcétera, cuando él ya estaba absolutamente resignado a renunciar a la profesión de piloto, no solamente pudo continuar, sino que hoy en día es comandante, un piloto fantástico y ha podido seguir en la profesión, ¿no? Es algo muy curioso, ¿no? Que una persona que en su momento de forma voluntaria, totalmente altruista, quiso implementar estos programas, luego fue uno de los beneficiados.
Y comparto esto porque además de que sé que él le gustaría que lo comparta, y él lo ha querido compartir de forma anónima, por supuesto, es importante que pensemos que cuando tengamos un problema de este tipo, no estamos solos, como decía antes Jaime, no estamos solos, tenemos apoyo y podemos hacerlo de forma confidencial, sin temer por nuestra pérdida de licencia, sin temer por el estigma social de la compañía, etcétera, etcétera. Es fundamental que pensemos que esto está ahí, que esto funciona y funciona muy bien. Y funciona y lo ha demostrado en muchísimos países, en muchos entornos y ahora está demostrándolo aquí en España. Muchas gracias. Siguiendo la estela que tanto Pedro como José Manuel han abierto, es un gran triunfo. El hecho de que estemos hablando hoy aquí de lo que estamos hablando ya es un triunfo. Es decir, esto era casi inimaginable hace siquiera 10, 12 años, donde cualquiera que hablara o tocara este tema, vamos, era visto como un bicho raro. El que hoy estemos hablando aquí con calma, con sosiego, con absoluta objetividad acerca de los programas de salud mental, es un paso increíble. Vuelvo a subrayar el papel que hace mucha gente que está detrás de la cortina, como puede ser José Manuel y todo el equipo que él preside de la Asociación Española de Psicología Aeronáutica, auténticos profesionales que día a día estudian, investigan, ponen hipótesis encima de la mesa con el fin de cuidar la salud mental de los pilotos. Hoy en día está muy de moda el término inteligencia artificial. Bueno, pues consigamos cada uno de nosotros empujar para que la inteligencia emocional en las cabinas sea algo que se pueda hasta palpar, que se pueda sentir, que se pueda tocar con el dedo, porque de ahí depende muchas cosas, no solamente la seguridad de vuelo, sino nuestra estabilidad emocional, nuestra vida personal, nuestra vida profesional. Como citaba antes, la evidencia científica día a día, tanto en las consultas de terapia como en los programas de ayuda, cuando la persona consigue abrir la espita y empieza a hablar, se produce hasta un cambio de ricto, en el sentido que la persona empieza a hablar, empieza a desahogarse y empieza a comentar aquellas cosas, esos nudos emocionales en su interior que le están atascando y que hacen que su vida no fluya. Si esto lo enfocamos a la vida profesional, ni que contar la importancia que tiene esto desde algo tan aparentemente simple como el desarrollo de una sesión de simulador, como un curso de upgrading de suelta de comandante, es decir, es vital. Por tanto, apelo una vez más, y no me cansaré, a las autoridades aeronáuticas que nos puedan escuchar, a las direcciones de operaciones de las distintas compañías aéreas, que escuchen a los pilotos cuando hablamos de inteligencia emocional, que escuchen a los pilotos cuando hablamos de problemas emocionales, porque en esto hay mucho juego.